Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más, otro episodio más de su podcast favorito, Cristiano Ligero, el podcast Más ligero de todo internet, no se me de, ocurrió algo más. de todo Internet. Ahora no se te ocurrió nada más. No, Eh, ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo estás? Otro episodio más. muy bien, gracias a Dios, muy bendecido de poder Ya. estar aquí con la comunidad ligera, de traerles una plática muy especial en esta ocasión. Y pues, como siempre, les digo aquí a ti, hermano, a la comunidad, que es una bendición poder grabar, poder compartir con todos los que siempre han estado aquí con nosotros. Y Así hermano es. Julio, ¿tú cómo estás? Mira, pues estoy muy contento, estoy feliz porque podemos grabar ya episodios seguidos. Ya tenemos ratito que no tenemos ese chute de grabar episodios seguidos. Sí, Ahora sí lo estamos grabando y mucho más porque, como dices, tenemos una plática que yo sé que va a ser de bendición para todos ustedes, para nosotros mismos también. Pero no sé si más preámbulos, hermano, no sé si lo quieres presentar. ¿Lo presentas? así es. Sí. Está con nosotros como invitado especial el pastor Rigoberto Escobedo. Ya. Aplausos. Aplausos. Acá. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, contento, agradecido con Dios, con ustedes por esta oportunidad. Y pues ahorita estoy aquí en la ciudad de Parral, Así en la es. casa donde estamos viviendo. Y es en la ciudad de Parral donde estamos pastoreando, tiene el templo Ebenezer, gracias a Dios. Contento de estar con ustedes, muchachos. Qué gusto saludarles y ver que pues están sirviendo con la tecnología, muy actualizados y sobre todo con ese corazón para llevar el mensaje pues a todas las generaciones, ¿verdad? Así es. Gracias. No, no, en serio, gracias a usted por el honor que nos hace de aceptar la invitación, la verdad. Ya teníamos ratito platicado con Jadiel, ya estamos rato queriéndolo invitar, pero por cosas desidias, por otras cosas que nos salen, entonces no podíamos, pero ya por fin qué bueno que se hizo, qué bueno que nos dimos el tiempo todos para estar en esta plática. Y pues bueno, gente, para los que no sepan, el pastor Rigoberto también viene de nuestra iglesia a la que pues salimos de ahí también, en Chihuahua. De ahí nosotros tres nos conocemos. De hecho, para los que se preguntan, el pastor Rigo es papá de Madaí, una de nuestras Estuvo invitadas también aquí. del Así podcast. es. Si quieren escuchar su episodio, ahí está, búsquenlo. Ahí dice Madaí Escobedo también. Está buenísimo el episodio también. Primero escuchen este y luego se van y se pasan a aquel episodio antes de otra cosa. Pero eh, no sé, bro, ¿quieres empezar tú con la dinámica? ¿Empezamos de lleno o qué ondas? Empezamos de llenos, estos hermanos. Perfecto. Entonces, bueno, pastor, yo primeramente le quiero preguntar, usted no viene de una, como se le dice coloquialmente, cuna cristiana. ¿Usted a qué edad fue su acercamiento con Dios y cómo fue ese acercamiento? Si nos podría contar poquito para empezar. Claro que sí. Ujú, Mira, yo nací en septiembre de 1964 en la Ciudad de México ujú. y en la familia, pues, la mamá y 5 hermanos, 3 varones y 2. Entonces nosotros crecimos en cuanto a religión, pues en la creencia popular, tradicional de la Iglesia Católica. Sí, Ahí nosotros fuimos enseñados y no fue sino hasta que yo vine a Chihuahua, a la ciudad de Chihuahua, pues ya de 20 años de edad, ok. y en la ciudad de Chihuahua es donde yo escuché el mensaje del Evangelio. En la Ciudad de México yo no recuerdo que alguien nos hubiera hablado, nos hubiera dado el mensaje de salvación, pues porque nosotros teníamos la instrucción de nuestros padres de ser siempre fieles al catolicismo. Ok, Entonces, no sé si sea esa la causa o en realidad no hubo quien nos hablara del Evangelio, pero lo cierto es que yo escuché los mensajes del Evangelio hasta que estuve en la ciudad de Chihuahua. ujú, Y eso, pues, me tocó venir a Chihuahua la primera vez por invitación de una prima que ella era enfermera militar, trabajaba en el Hospital Militar de Chihuahua, ok, y yo tenía
el deseo de ser militar. Entonces ella me ofreció, vente para Chihuahua y te ayudo a entrar al ejército. Ya. Y pues como que a la par de ese deseo de entrar al ejército, tuve la oportunidad de empezar a escuchar los mensajes, las predicciones, pues en la calle, en algún autobús, en el camión, y a veces gente que encontraba en la calle. Como que fue una dinámica simultánea, mi Ujú. deseo de entrar al ejército y la oportunidad de empezar a escuchar las predicaciones del Evangelio. Ok, qué interesante. Pregunta, y dice usted que aproximadamente a los 20 años, que fue cuando fue su traslado a Chihuahua, que empezó a conocer del Evangelio. Mi pregunta es, ya a los 20 años, ¿usted no sentía como que muy arraigada la cultura, por así decirlo, la cultura del mundo? No sé, o sea, a lo mejor comparando con la sociedad de hoy en día, pero ya hoy a los 20 años y como nada más conocen la religión popular, ya es bien complicado que cambien tan fácilmente su manera, o sea, y más si en su hogar no se les llegó a predicar del Evangelio a ese tiempo, para que les entre la palabra ya están muy cerrados, al menos hoy en día. Yo no sé usted en su experiencia cómo fue esto, si fue, qué raro está esto, o sea, como que lo conocía de lejos, pero ya adentrándose a la cultura, pues ya de conocer de Dios y todo lo que implica. Sí, yo creo que sí es un impedimento, un obstáculo, la tradición, lo que tiene uno arraigado, las costumbres que tiene uno desde casa. Les comento que en el último lugar donde vivimos en la Ciudad de México, porque haciendo poquito de reseña, Ujú. cuando nacimos fue en una colonia de la Ciudad de México que se llama la Colonia Morelos. Ok, Es una colonia que está cerca, un poco cerca de la entrada a lo que es Tepito, el barrio de Tepito. Entonces nosotros crecimos en un ambiente de vecindad, donde había vecindades muy grandes, otras pequeñas, y con todos los conflictos que genera esto, porque pues se movía vicios, alcohol, drogas. Entonces, nosotros crecimos así, en ese ambiente. Después, cuando el gobierno de la Ciudad de México hizo un eje vial en esa colonia donde vivíamos, en la colonia Morelos, ahí hicieron un eje vial y también hicieron una línea del metro, las que van por la parte de arriba. Entonces, como tiraron todas las vecindades, nosotros nos fuimos a vivir cerca de la Azteca, en la colonia Santa Úrsula, Cuapa. Ahí estuvimos unos años hasta que falleció papá. ok, Falleció papá y falleció mi hermano mayor. Entonces, mi mamá consiguió un terreno en la colonia Ajusco, en el Cerro del Ajusco, allá por donde está actualmente, eh, ¿cómo se llama? Antes era Reino Aventura, ahora tiene otro nombre. Ahorita me acuerdo, es un centro recreativo enorme, enorme, ¿verdad? ok. Y para ese rumbo es que vivimos. Hasta la fecha vive ahí mi mamá y mis hermanos. Entonces, como a la edad de 17 años, me gustaba mucho correr allá entre el bosque. Una ocasión estaba descansando, recargado ahí en un árbol, y yo sentí la presencia de Dios de una manera extraordinaria. Y mi pensamiento fue, creo que Dios me está llamando para que yo entre al seminario católico. Ok, Entonces, como que algo dentro de mí me hizo sentir, me llamó mucho en mi corazón el servir a Dios. Pero como lo que yo conocía era la religión católica, pensé, a lo mejor algún día yo voy a ser sacerdote. ok. Y tenía eso en mí muy arraigado. A la par también, pues yo estaba acostumbrado al sistema de vida y pues yo fumaba,
tomaba cerveza, iba a los bailes, en ocasiones los pleitos. Pues esa era mi vida porque yo lo aprendí. Bueno, Sí, pues ese era mi estilo de vida. Y ok, cuando llego a Chihuahua y empiezo a escuchar esas predicaciones, pues para mí era una religión más, para mí era algunos mentirosos. Y cuando ya estoy en el ejército, que era mi mayor anhelo, de todas maneras seguía escuchando esos mensajes, esas predicaciones. Llegó a mi casa, donde rentaba allá en Chihuahua, en la colonia campesina, ok, cerca de donde está la iglesia del Señor de los Guerreros. Llegó hasta ese lugar un pastor y unos hermanos. Empezaron a visitarme. Pues yo les abrí la puerta, pues por ser cortés. Lo mismo escuchaba a mormones, testigos de Jehová, que a ok, evangélicos. Pero lo que me impactaba es que el pastor que me hablaba la palabra de Dios lo decía o lo explicaba de una forma muy clara y con autoridad. Y luego me contó su testimonio. Entonces a mí me impactó mucho esto ujú, y yo tenía acceso para platicar con el sacerdote y platicaba con el sacerdote de la parroquia. Le decía, oiga, ¿sabe que hay un pastor cristiano que me está visitando y me está diciendo algunas cosas de la palabra de Dios? Y el sí, sacerdote me recomendó, no les hagas caso, no lo pues, escuches, están ajá, locos, tú, ajá, no escuches, tú aquí. Lo que hizo ese sacerdote es que me incluyó en el coro de la Iglesia Católica y ok, me dio participación para leer algo de la liturgia los domingos. Y creo que a lo mejor con buena intención, pero de esa manera él quería calmarme. sí, Pero no, ya la palabra que a mí me hablaba el pastor y los hermanos ya habían hecho algo en mi con corazón. usted, ujú, Y creo que todo fue cuestión de tiempo. Fue un proceso, aunque siempre sí fueron 3 años en los que continuamente, de una manera, de lo otra, me hablaban visitaban, de la palabra, me ok, hablaban. Me visitaron mucho tiempo y después, en el ejército, había un compañero que era cristiano también y él ok, me hablaba. Me invitó a su iglesia, una iglesia bautista. Fue la primera iglesia que yo visité ujú, pues como que me gustó y a la vez como que no, pero pues de diferentes maneras, ahora entiendo, Dios enviaba personas creyentes sí, que me claro, hablaran la palabra. Entonces, así es, era una lucha porque en ese tiempo que yo entro al ejército, también tengo la facilidad de conseguir droga ok, pues a mí me gustaba. Entonces, como que mi corazón, mi vida se dividía en esas dos partes. Una parte que tenía hambre y sed de Dios, que quería las cosas de Dios, sí, pero otra parte que estaba tan acostumbrada a los placeres, a los vicios, a todo ese ambiente. Y así es como duré como 3 años en ese conflicto ok, interior de que a veces sentía remordimiento por lo que había hecho, las cosas que estaba haciendo, porque ya para ese tiempo con algunos compañeros del ejército, pues a veces me iba y nos drogábamos. ok, En ocasiones hasta abajo de un puente, incluso con los cholos de allá por la campesina, abajo de un puente inhalando resistol 5000, inhalando tiner, con bebidas embriagantes, en las fiestas, en los pleitos. Esa era parte de mi vida, aún estando en el ejército. Y en el ejército, pues, como les comento, pues tuve esa facilidad, pues porque también era mi deseo, pues sí, conseguir droga y todo eso. ok, Y ajá, en esa dinámica duré 3 años más o menos. ok, es muy interesante cómo usted comenta que Dios le ponía personas en diferentes etapas para que conociera, para que se acercara más a Dios. Entonces, usted fue una persona que no despreciaba el evangelio, ¿no? Por así decirlo, porque hay mucha gente que se le predica o algo así y ni siquiera abre la puerta o sí, sí, y te cierra, ni te deja abrir su corazón, tal vez, ni siquiera a exponerle un poco de la palabra, simplemente te dice no, no y no. Y vemos que usted tal vez, no sé si era un hambre o deseo de Dios, pero usted sí permitía que le predicaran de la palabra.
ya sea, como usted dice, de otras religiones o los mismos evangélicos, pero usted permitía que llegara a su vida la palabra de Dios. Sí, cuando hice el curso de adiestramiento básico que le dan a Ajá. todo soldado que ingresa al ejército, Ok, en ese tiempo me tocó estar 3 meses y una semana, algo así, sí, internado. En ese tiempo era el 35 Batallón de Infantería, donde me enviaron para hacer ese curso de adiestramiento básico. Y, y yo me acuerdo que me llevé un Nuevo Testamento, de esos que dan los Gedeones, un Nuevo Testamento de bolsillo de ok. portada azul. Siempre lo cargaba, siempre lo cargaba en la bolsa y cuando tenía oportunidad, lo leía. Quizás no lo entendía, pero me gustaba leerlo. Ok. Y cuando andábamos en los ejercicios y todo esto, yo siempre lo cargaba. Sentía, no sé, sentía algo bonito. Ujú. Y entiendo que Dios siempre me estuvo buscando desde mi infancia, desde mi juventud. Dios siempre estuvo buscándome, nada más que pues yo no lo entendía. Sí, claro. Fue hasta el finales de 1986 que conocí a la que ahora es mi esposa. La conocí a ella, a mis suegros, y la mamá de mi esposa, ella me hablaba del Evangelio también. Ok. La verdad, cuando yo conocí a su hija, pues me interesó más la hija que lo que me hablaba. Y, Sí. Ok. y pues ya luego me invitaban a su casa, a veces a cenar, a comer, cuando tenía oportunidad. Y ahí me empezaron a ministrar de la palabra de Dios. Me Sí. regalaron una Biblia y me hablaban del Evangelio y me hablaron durante un tiempo y me invitaban al templo. En ese tiempo, Monte de los Olivos estaba en un proceso de construcción. Ya había reuniones, pero pues nada que ver como Como la lo es ahora. estructura, las condiciones que está ahora, ¿verdad? Ujú. En ese tiempo, el templo de la Nueva Jerusalén en el Cerro de la Cruz era, por decirlo así, la matriz. Y ya el Monte Sí. de los Olivos también se usaba, pero principalmente era la Nueva Jerusalén. Y a la Nueva Jerusalén por interés, porque yo le dije a mi esposa, a Chelita, la hermana Chelita, ella me invitó al templo y le dije, bueno, yo voy al templo si tú vas conmigo al cine. Obviamente, pues yo tenía Ok. unas intenciones diferentes, ¿verdad? No nada más de ir al cine y ya. Y, y, y le dije, me dijo, bueno, si tú vas conmigo al templo, luego te acompaño al cine. Ok. Pues dije, ¿qué tanto ha de ser? Fue un domingo y un día antes yo había estado bajo los efectos de la marihuana, andaba mal, pero finalmente fui al templo. La primera predicación que escuché fue al pastor Gilberto Cordero Ok. Pouzán, y habló acerca de el nombre de Jehová y los 7 nombres de Jehová. No, yo dije, estos están locos. Si Jehová no es Dios, ahora 7 Jehovás, pues están locos. Ya. Esa fue mi primera impresión, pero me gustó el ambiente, las alabanzas, que me saludara la gente que no me conocía. Se me Uf. hizo algo bonito y volví, empecé a ir los domingos y cuando tenía oportunidad iba. En ocasiones hasta llegaba al templo uniformado porque salía de mi servicio militar Ok. y tenía ganas de ir. Entonces, ya para ese tiempo, yo sentía algo fuerte, me jalaba, oír la palabra de Dios, oír las predicaciones, escuchar las alabanzas. Pero curiosamente, también tenía una lucha espiritual muy fuerte. Como les digo, yo rentaba ahí en la colonia campesina, estaba solo. Sí. Y hubo noches en que tenía un terror, me daba mucho miedo, porque ya para ese momento yo ya tenía una Biblia, de repente la leía Ujú. y me daba mucho miedo porque yo tuve un encuentro, o no sé cuál, si sea esa la palabra, con un personaje espiritual, maligno, Ok. que me daba mucho terror, me oprimía, me asustaba.
y como que me decía, por leer la Biblia, está pasando esto. Entonces yo lo que hice, pues si leer la Biblia me va a traer estas consecuencias, dejo de leerla, ¿verdad? Ajá. Y dejé la Biblia, la escondí por ahí entre la ropa. Pero en ese tiempo escuché uno de los mensajes, uno de los sermones del pastor Salomón García, y Dios me tocó. Dios me redarguyó de tal modo que yo le pedí perdón y Ok. acepté a Cristo en mi corazón en el año de 1987, más o menos entre los finales del mes de enero de 1987. Entregué mi vida al Señor Jesucristo y fue una experiencia incomparable, algo glorioso, algo sublime que transformó mi vida, transformó mis pensamientos, mi manera de hablar, transformó mis sentimientos para bien. Y a partir de ese día yo noté un cambio muy radical en mi comportamiento. Ok. Ok. Y pregunta, después de ese encuentro, de ese cambio, ¿cómo fue ya el mantenerse firme, el poco a poco, supongo, ir caminando en los caminos de Dios, estando en un ambiente tan complicado como lo del ejército, que está todo ahí en bandeja de plata para seguir con la Sí, vida que claro. usted antes conocía? Sí, tuve oposición, tuve Sí, ofertas que me hacían los compañeros, Sí. porque al siguiente día yo empecé, o sea, seguía mi rutina de trabajo ahí en el ejército, pero yo empecé a llevar mi Biblia, porque me di cuenta que ya sentía diferente. Antes hablaba pues con groserías, palabras, con ofensas y todo eso. Ujú. Me di cuenta que ya no. Me sentía con mucha tranquilidad, con mucha paz. Entonces Ok. yo me llevaba la Biblia y algunos compañeros se burlaban de mí. Pues, ¿qué te pasa? ¿Qué te traes? No, y yo sin saber, todavía no sabía nada de la Biblia, ahorita sé poquito nada más, pero lo que yo recordaba, les hablaba, no, fíjense que le entregué mi vida a Cristo, me arrepentí, me siento bien, ya no necesito fumar, ya no necesito emborracharme. Y algunos se reían de mí, los más allegados, ¿verdad? Y me Sí, decían, no, claro. no, te vamos a dar 3 meses. Tres Ok. meses y nos vamos otra vez a la cantina y nos vamos otra vez a los bailes. Bueno, pues ahí sigan ustedes. Han pasado, ya van a ser 36 años, Uf. o mejor dicho, ya son 36 años y gracias a Dios que no volví a una cantina, no volví a drogarme, se quedaron esperándome los compañeros, ¿verdad? Este, algunos hermanos en la iglesia, bien intencionados, yo sé que bien intencionados, Ok. me decían que yo no debía de trabajar para el ejército porque era cristiano. Entonces yo le pregunté a nuestro pastor Salomón García Sí. que si era correcto que yo abandonara el ejército por ser cristiano. Y pues ustedes lo conocen, es un hombre muy sabio, Sí, claro. y me dijo, mire, pregúntele a Dios. Si Dios le dice que se retire, que se vaya del ejército, se va. Si Dios no le dice que se salga, se queda. Entonces yo lo que hice en oración, en ayuno, le pregunté a Dios durante algunos días. No hubo respuesta. Pues yo continué. Duré 20 años en el ejército. Los primeros 3 años que Ujú. ingresé al ejército, bueno, fue una vida desordenada, inconverso, sin Cristo. Con religión, pero sin Cristo. Ok. Y a partir de 1987 que yo acepto al Señor, bueno, la verdad sí batallé mucho en ocasiones por el ambiente, por los compañeros, Sí, claro. por algunos superiores también, porque a veces tienen el concepto de que uno como cristiano no debe estar ahí, uno como cristiano no debe de decir nada, debe de adaptarse a lo que ellos digan, sean cosas malas, lo que sea. Entonces yo batallé porque Dios me empezó a honrar, me ascendí rápido, ascendí, llegué a ser sargento primero, Ok. trabajé en
en el comedor, llegué a ser el encargado de la cocina con personal a mi mando. Entonces, algunos de los problemas es que los subordinados a veces se insubordinaban porque decían que yo era cristiano y no debía de disciplinarlos, no debía de mandarlos. Entonces, a veces Ok. era muy difícil. La verdad es que en ocasiones salí muy triste, muy cansado, muy decepcionado. Llegaba a la casa a veces llorando por los problemas que a veces se enfrentaba, ¿verdad? Sí, claro. Y, sí. Y no fue nada fácil, pero yo le doy la honra y la gloria a Dios porque Él me sostuvo. Yo le Amén. agradezco al Señor que me guardó de muchas cosas. No voy a decir que caminé en una perfección o en una rectitud al 100%. Sería mentira en debilidades, en problemas, a veces en arrebatos del temperamento también. Así fue mi estancia en el ejército, pero siempre el Señor me guardó, tuvo misericordia de mí y me concedió guardar mi testimonio ahí en el ejército y también tuve la oportunidad de hablarle a muchas personas, desde soldados, cabos, personal de tropa, personal de oficiales, personal, a un que otro general también me tocó compartirle de la fe en el Señor Jesucristo y eso pues a mí me da mucha alegría Sí, claro. que pude compartir mi fe con ellos. Ok. Qué buena onda eso. Em, Preguntando también referente a cuando usted estaba en el ejército, antes de salir de ahí, ¿hubo un conflicto en usted cuando, no sé, acepta a Jesús, se convierte, empieza a leer escrituras y dice, bueno, em, yo como soldado del ejército, no sé si vaya en contra de mí cargar un arma o tal vez en un momento de acción, algo así que voy a hacer, no entrar en conflicto usted con eso, porque hay mucha gente que queda o no, preguntan eso de repente de, ¿puede un cristiano estar en el ejército? ¿Puede un cristiano en guerra tal vez matar gente? O sea, son preguntas típicas que tiene la gente. Entonces, para usted, pastor, ¿no le causó ningún conflicto en ese momento? En ocasiones sí, sobre todo Sí, cuando alguien me cuestionaba, así como lo haces ahorita, ¿verdad? ajá, Aunque en ocasiones me cuestionaban con mala intención, claro, pero eh, gracias a Dios que mi servicio dentro del ejército no incluía el uso de armas. ok, Como les comento, yo comencé en la cocina y pues todo el tiempo estuve ahí. Únicamente usé el arma cuando estuve haciendo el curso básico de adiestramiento. y eso fue al Y principio, ¿no? ocasionalmente cuando nos llevaban al campo de tiro, depende del comandante si incluía en los ejercicios, Ujú. pues la práctica del tiro, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios que no me vi en esa encrucijada Sí, claro. siempre portar el arma, como por ejemplo el personal de infantería o la caballería o algún otra área del ejército. Mi servicio se conoce como un servicio económico en la Ok, rama de administración e intendencia. Y creo que eso, pues a mí me fue de bendición porque no me vi en esos conflictos. sí, Ahora, claro. si un cristiano está en esa situación de luchar contra el narcotráfico o en temas de guerra, Sí, bueno, ya ese hermano, ese cristiano, sí necesita estar seguro de que sea Dios quien lo tiene ahí ok. y participar en la defensa de la soberanía de la nación o de su patria. Bueno, pues vemos en la Biblia que se considera como sangre de guerra y creo que eso nos da luz para no sentirnos frustrados si alguien está en un servicio de armas, Ok, alguien lo tiene que hacer
Y si es bajo la voluntad de Dios, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Y así el Ya. Señor, es que Dios tiene cuidado de nosotros. Sí, claro. Piense que a mí Dios me libró en muchas ocasiones y yo no lo entendía al momento, como estaba en un lugar de servicio y de repente, así como que de la nada, me trasladaban a otro. Por ejemplo, en 1989 estaba comisionado en la casa de un general y así de repente me llega el cambio para La Paz, Baja California Sur. Y no Ok. hubo fuerza humana que pudiera impedirlo. Me voy porque me voy y me fui. Y estando allá me doy cuenta que Dios me libró de una situación que hubiera sido demasiado problemática y riesgosa para mi vida si hubiese permanecido donde estaba yo en Chihuahua. Entonces, Ok. Dios acomodó las cosas para trasladarme allá a Baja California Sur. Estuvimos durante unos 10 meses y después, así como salí, tuve la oportunidad de regresar nuevamente a Chihuahua cuando ya la situación problemática o crítica había desaparecido. Entonces yo me doy cuenta que aún en nuestra ignorancia, Dios provee para protegernos. Así es. También respecto a la línea que comentaba Julio de, pues, que le pudieran cuestionar, también usted lo mencionaba, pastor, acerca de sus motivos de que, pues, si un cristiano debería pues, portar un arma o accionar en momento, si se requiriera esto. Y también usted nos comentaba ahorita de que en un inicio, pues como que muchos hermanos también lo atosigaron un poco con las cuestiones de que usted no debería estar ahí, que fue cuando consultó al pastor Salomón. Y no continuó mucho tiempo, o sí, como que desgaste o presión por parte de los hermanitos pues sí, de querer saber por qué usted seguía ahí. Fue mucho Sí, tiempo, ¿no? pues sí, sí, frecuentemente, sobre todo cuando conocía a nuevos hermanos en la fe, por ejemplo, Sí. de otras congregaciones, o cuando íbamos a alguna alianza, o si me invitaron a predicar a otro templo, sí, siempre hubo quien me cuestionó, pero no sé, como que se me resbalaba, la verdad. Ok. No, pues ni lo tomaba a pecho, ni nada, nada más pues les decía que Dios me tenía ahí y les testificaba Ajá. y les hablaba de las oportunidades que tenía de hablarle Así algunos es. compañeros, ya sea de una jerarquía más elevada que la mía o de algunos subalternos. Y no, la verdad no me causó ningún problema eso. Ok, wow. Ahí está como que la importancia de, como usted lo mencionaba, hermano, de realmente saber que usted estaba ahí por voluntad de Dios, porque Él así lo respaldaba. Porque yo creo que de haber dudas, todo esto de presión de fuera y de dentro del ejército, pues lo hubiera hecho pedazos. Sí. Sí, y es que, ¿sabes qué? ¿Saben, muchachos, que siento que yo me enamoré del Señor, de su palabra? Disfrutaba tanto leer la Biblia, aprender. De hecho, en cuanto yo me convertí al Señor, luego supe que había curso prebautismal, lo tomé y en poquitos Ok. meses ya fui bautizado. Y todavía yo no conocía, como te digo, mucho. Yo me iba a trabajar, agarraba el transporte que sale ahí por el periférico, lo que es ahorita Electra, donde está el Ortiz Mena. Sí. Yo me subía al camión con mi Biblia y si había asiento, me iba leyendo. Entonces yo siempre pues me empapaba de la palabra, me gustaba mucho. Y en una de esas ocasiones, de repente siento el trato del Espíritu Santo que me levantara a predicar. Pues yo no Uf. sabía nada porque yo era Ajá. nuevecito. Y en la lucha de que sí, no, en los conflictos y todo, finalmente me levanté y empecé a predicar. Yo no sé ni qué prediqué. Por lo regular daba mi testimonio, leía algún texto de la Biblia o lo que aprendí el domingo. Todos los días de ida y de regreso iba predicando y regresaba a la casa y predicando. Y empezaron a invitar a las plazas a predicar, a dar testimonio. Entonces,
yo siento que Dios me empezó a fortalecer y a aumentar mi fe en base a la dedicación, al interés que yo tenía por su palabra. Y eso forma en nosotros una convicción, una fortaleza, y creo que de esa manera uno puede resistir tantos ataques, tanto del maligno como del mundo. Yo creo que esa es la clave, el empaparse, llenarse de la palabra cada vez que tiene una oportunidad, el buscar a Dios en oración, el ser Así es. leal a la iglesia, ser leal al liderazgo, ser leal a la palabra del Señor, y el Señor nos da de su gracia. Amén. Así es. Qué impresionante, la verdad, hermano. Y volviendo un poco a lo que contaba, yo me quedé con una, no duda, pero sí como que me quedé con ganas de preguntarle. Cuando usted nos comentó que hubo en una ocasión que sintió, no sé si ataque del enemigo, del maligno, que fue el que le dijo que esto te pasa por leer la Biblia. Cuando usted acepta a Cristo, que empieza a caminar con Dios, ¿esa manifestación desapareció? ¿Siguió ahí o de plano ya no pudo Aumentó, aumentó? aumentó. Aumentó. Una noche tuve que dormir con las luces de la habitación prendidas porque era algo horrible. La presencia del maligno es algo horrible. Entonces yo lo que hice fue platicar con algunos hermanos Sí, y con el pastor. Entonces ellos me dijeron que cuando sucediera eso, Dios me había dado autoridad para reprenderlos, para echarlos fuera en el nombre de Jesús. okey. Y eso fue lo que hice. Cuando llegó esa presencia maligna una noche, Ujú. yo lo que hice fue tomar, porque ya estaba acostado en la cama, tomé las cobijas y me tapé hasta arriba. Fue lo primero que hice, empecé a sentir miedo y me Okey, acordé de lo que me dijeron los hermanos y el pastor. Entonces yo es lo que le dije, en el nombre de Jesucristo, te apartas de mi vida, tú no tienes parte ni suerte en mi vida porque Jesucristo te derrotó, así okey, es que te vas porque yo pertenezco a Cristo. Y de repente se fue ese ambiente ese ser maligno, okey, se fue de mi vida. Y, y empecé a tener ese tipo de experiencias, pero incluso en la calle, porque cuando okey, en ocasiones que le predicaba a la gente, me tocó enfrentar, por decirlo así, a personas bajo la influencia del diablo, personas influenciadas así fuertemente por el Satanás. okey. En una ocasión me alcanzó un muchacho, yo estaba predicando ahí por donde está el Seguro Social, Sí, ahí en la Avenida Universidad y cerca del canal. Prediqué un mensaje y ya iba caminando y me alcanzó un joven porque resulta que él era de los que viven en la calle y en un puesto de comida de tacos le toqué el hombro y le ofrecí un tratado donde viene el mensaje del Evangelio, un folleto. Y me dijo, a mí no me hables de eso, con los ojos así como rojos. A mí no me okey. hables de eso. Yo no creo en tu Dios, yo creo en Satanás. Bueno, Fu está bien. Entonces me fui caminando y de repente él me alcanzó, me gritó, ¡ay! Y me alcanzó, dije, pues a ver si no quiere problemas. sí, Me dijo, ¿puedo hablar contigo? Sí, le digo, claro que sí. Dijo, todo lo que tú dijiste ahorita que predicaste es verdad, ¿sí? ¿Me lo puedes comprobar? Sí. Entonces nos sentamos y le empecé a abrir la Biblia y a platicar y llegamos hasta el punto donde dice él, me decía que él hizo un pacto con el diablo y que a él en las noches a veces lo golpeaba a alguien, no sabía quién, a veces aparecía con cortadas en su cuerpo, sangrando, y no había nadie. Entonces que él estaba cansado de esa vida y que quería una solución, y pues le dije, Jesucristo es la solución. así es. Entonces oramos y cosa interesante, como él también sabía tocar la guitarra, se unió al grupo de hermanos que andábamos por ahí Okey, evangelizando y hasta empezó a tocar la guitarra. Lamentablemente ya no volví a saber de él, pero
pues sí, fue una de las varias experiencias que Dios me permitió tener con personas bajo la influencia de el diablo. Ok. Y bueno, pues a mí me sirvió mucho los consejos que me dieron los hermanos, el pastor, porque ya sabía que es en el nombre de Jesús que tenemos la autoridad delegada por Dios para echar, como dice la Escritura, para echar fuera a los demonios. En su nombre pondremos las manos sobre los enfermos, echaremos fuera a los demonios. Y creo que es bien importante que tengamos esa convicción y esa fe en la palabra de Dios para hacerle frente a todo ese tipo de males. Así es. A mí eso siempre se me ha hecho muy interesante lo de que, o sea, esa, como polos opuestos, digamos, que ahorita nos estaba platicando, pastor, de que usted, o sea, cuando más se quiere acercar a Dios fue cuando tuvo esa oposición de parte del enemigo más fuerte, y este hombre que estaba con un pacto con él, obviamente que también la manifestación del enemigo estaba fuerte, o sea, cómo el enemigo obra como que en ambos polos, vaya. Y como que lo más peligroso entonces se me hace es estar en medio, como que ser indiferentes. Uno diría que, pues, si no tienes ningún altercado con este tipo de situaciones, todo bien. Pero no, o sea, también me ha pasado eso, cuando más me enfoco en Dios, cuando más me pongo las pilas, vaya, es cuando viene la oposición. Y yo sé que también de pronto, pues en todas las personas pasa esto. Eh, o si bien, o si no es como algo tan explícito de parte de que alguna entidad esté ahí acosándote, pues igual vienen más problemas de trabajo, familiares, etcétera. Y no sé, me ha pasado tristemente también. No sé si también a más gente de la comunidad que nos escucha, de que cuando uno se compromete más, viene todo esto y de pronto uno le quiere aflojar poquito, porque es como que, ah, caray, ¿por qué si me estoy poniendo las pilas, estoy buscando más a Dios, estoy teniendo una conexión, estoy subiéndole más? ¿Por qué todo se complica? Pero, pues, para mí siempre va a ser un ejemplo todas las personas que logran sobreponerse a eso y que intentamos día a día sobreponemos a esto ok, o sea, sí, viene, pero la diferencia es que, como usted también lo comentaba, pastor, ahí tenemos la palabra de Dios, tenemos su promesa, tenemos su respaldo, vaya. Y Así no sé, o es. sea, a mí siempre eso se me ha hecho muy interesante. También ahorita cuando lo estaba escuchando, estaba pensando en eso, que hasta parece que lo más peligroso es estar en medio, o ignorar todo esto, de que pues, no existe algo ahí que nos quiera fuera de la jugada, que quiera que no estemos cerca de Dios. Sí, la verdad es que es una lucha que nosotros no la hemos buscado, podemos decir no la hemos provocado, pero es una realidad que nosotros enfrentamos por ser cristianos, una lucha con el reino de las tinieblas, el cual ya está vencido, porque el Señor lo venció. Y nosotros proclamamos un mensaje que trae vida, un mensaje de luz, de esperanza, de salvación. Y el maligno quiere tener al mundo en tinieblas. Pues a mí me tuvo durante varios años en Ok. esas tinieblas y la resistencia pues siempre ha sido fuerte, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el El mundo. mundo. Y nosotros tenemos, por la gracia de Dios, las armas espirituales, como dice ahí en la carta a los Efesios, el capítulo 6, ¿verdad? Para hacerle frente, para hacerle frente a ese mundo de maldad, de tinieblas, y Dios está con nosotros. Entonces, mm, si nosotros buscamos de Dios, nos afianzamos en la fe del Señor Jesucristo, siempre el Señor va a estar con nosotros. Yo estoy con ustedes, dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Amén. Em, y ahora sí, tal vez moviéndonos poquito, ya un poco más al futuro, no tanto, pero Sí, usted nos comentaba que
casi inmediatamente también buscó el prebautismal, se bautizó. Y de ahí usted, pues como que se notaba que había un hambre de servir a Dios, de seguirlo buscando. Eh, ¿Recuerda usted cuál fue su primer ministerio en el que trabajó en la iglesia o en que empezó a trabajar? Si fue evangelismo, si fue en otro lugar. ¿Se acuerda cuál fue el primer ministerio que tomó en la iglesia, hermano? Sí, bueno, al interior de la iglesia Ajá. comencé a servir en el departamento de jóvenes Ok. como parte del liderazgo de los jóvenes y en el servicio fuera de la iglesia, pues en predicar la palabra, predicar lo que es evangelismo. Iba a veces con los varones, los casados, a veces iba con ellos, a veces con los jóvenes, íbamos a predicar a las plazas, en ocasiones fuimos a centros de rehabilitación. Sí. También nos tocó ir al Cerezo, a donde me invitaran y había oportunidad. Yo siempre tenía el cuidado de preguntarle a mi pastor, ¿verdad? Hermano Salomón, me están invitando a tal lado a predicar. Y ya él me daba la orientación, ¿verdad? Siempre a favor y con libertad me daba oportunidad. En ocasiones prediqué también un tiempo en la radio o en Ok. algunas otras congregaciones. Entonces, esa era mi forma de servir. Dentro de la iglesia me escogieron en el liderazgo de jóvenes cuando estaba soltero. Cuando me casé, bueno, también formé parte del liderazgo de los varones y a la par el predicar en las calles, esa era mi manera de servir. Wow. Yo tengo una pregunta, hermano. ¿Cuánto tiempo duró en el Ministerio de Exploradores del Rey? Porque yo como que ahí desde niño es donde yo a usted lo recuerdo. Es cierto, estaba omitiendo esa parte. Sí. Lo Me borró. invitó, sí, me invitó un hermano a trabajar con los exploradores del Rey. Ah, Y de verdad que me gustaba mucho, disfrutaba mucho con los adolescentes, con los niños en ese tiempo. Yo no sabía nada. Entonces, mi participación era cansarlos, traerlos corriendo, Ok. cantando porras mientras corrían. Algo similar a cuando andaba acá en el ejército que corríamos y para animarnos, que se vaya el cansancio, este, coreábamos algunas melodías. Entonces, yo así lo hacía con los niños en la iglesia y de repente pues no faltó el hermano, la hermana que nos criticaba por eso. sí. Y ya pues después comencé a estudiar o a ir a los cursos que da Exploradores del Rey. Sí. Bueno, pues ya ahí fui aprendiendo que no es nada más de que anden corriendo y cansarlos, sino enseñarles la palabra. Y de verdad que fue un tiempo muy bonito, muy especial, porque íbamos a las alianzas cada mes en diferentes iglesias. Había la oportunidad de hacer cursos, de tener incluso algún rango dentro del Ajá. Departamento de Exploradores del Rey. Y para mí fue muy satisfactorio, fue una grande bendición servir en esa área. También aprendí mucho, hice buenos amigos que a la fecha me encuentro a algunos comandantes de Exploradores del Rey y platicamos brevemente. Me ha tocado encontrar a algunos que ya son pastores, también que en ese tiempo ellos en su iglesia eran comandantes, nosotros en el Monte de los Olivos éramos comandantes, y me da mucho gusto que he encontrado algunos que ya son pastores también. Qué, qué chido, la verdad. Buenos recuerdos de los exploradores del Rey, ¿verdad? También anduvimos por ahí un rato también dando clases, pero fue, fue algo muy bonito, la verdad, como usted dice, fue algo bueno, la verdad. Eh, Perdón la ajá, interrupción, son momentos tan especiales que disfruta uno y sí, que Dios nos permite estar ahí sin saberlo nosotros. Es una parte de preparación, es un proceso que Dios nos permite vivir para algo que en un futuro, que nosotros no lo conocemos, pero Dios así sí, es. nos va a servir, nos va a ayudar por lo que vamos a enfrentar.
Así es, amén. Claro que sí. Y hablando esto de preparación para el futuro, pastor, ¿cómo fue ese llamado ahora sí al pastorado? ¿Usted lo tomó bien? ¿Estaba dudando? ¿Lo aceptó inmediatamente? Claro que sí, yo voy a ser pastor. ¿O cómo fue ese proceso? ¿Cómo trabajó Dios con usted? Sí, lo malentendí al principio, la verdad, lo Ok, malentendí, porque a los pocos años de convertido, el pastor Salomón me sugirió que fuera al Instituto Bíblico allá en Durango, a un internado. Para ese tiempo yo tenía algunos amigos dentro de la iglesia, cristianos, y algunos de ellos ya habían ido a ese instituto. sí, Entonces me comentaron por lo menos dos de ellos me comentaron eh, que me esperara, porque así como me lo dieron a entender, era necesario que yo tuviera como una revelación divina, como algo así muy espectacular que Ok. marcara mi vida, de tal modo que yo entendiera que me llamaba Dios para irme a un instituto bíblico. Y como la verdad yo no tuve una revelación de ese tamaño que me decían los compañeros, los hermanos, que eran más o menos de mi edad, ujú, entonces yo dudé y no fui al instituto bíblico. Empecé a estudiar por correspondencia, pero no me satisfacía. Siempre estuve con ese intento de estudiar por correspondencia ajá, y no, pues la verdad le avanzaba un poco y luego me estancaba un tiempo. Duré así hasta que me retiré del ejército. ok, Me propuse ir al Instituto Bíblico pues pasaron pues más de casi como 20 años, casi 20 años pasaron para que yo atendiera formalmente a ese llamado, porque sí tomé cursos, sí estudiaba, pero no en forma el seminario bíblico, sino hasta que después de que me retiré del ejército es cuando lo logré hacer. ok. Y la decisión no fue un poco más complicada de tomar ya pasando tanto tiempo después. O sea, me refiero que a lo mejor usted, pastor, ya estaba a lo mejor en ese momento en una zona de confort, a gusto, sirviendo en liderazgos en Monte de los Olivos, tranquilo. O sea, como de que de pronto, ¿de qué necesidad de tomar este cargo tan complicado? Porque pues, o sea, no hay que romantizar el pastorado, es algo muy bonito, yo sé, algo muy especial de parte de Dios, pero tampoco es algo que todos hacen, no es algo fácil. Sí, yo sentía mucho el llamado, todo el tiempo sentía el llamado. Creo que por eso es que siempre tuve la oportunidad de servir y lo hacía con alegría. Pero yo quería estudiar el Instituto Bíblico y después del 2005, cuando me retiré del ejército, Ajá, empecé a trabajar todavía en el Palacio de Gobierno ahí en Chihuahua, en banquetes. Di cursos por parte del municipio, también referente a alimentos, pero siempre tenía esa espinita, me faltaba algo. Y hubo quienes me dijeron, eh, hermano, usted ya no tiene edad para estar en el Instituto Bíblico. mm, Pues yo ya tenía 42, 43 años. Ya no está en edad pero yo quería, entonces sí fue algo difícil, porque siempre hay voces que uno escucha, comentarios, consejos. Yo creo son bien intencionados, y hasta cierto punto realistas. ok, Pero cuando es Dios el que está tratando, lo que yo he comprobado, no te deja hasta que hagas y cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Así es. Y lo he visto, porque allá en el Instituto Bíblico entré en el 2010, me gradué en el 2013 y ahí comprobé que había hermanas y hermanos también de más grandes de edad que yo y ahí estaban echándole ganas, esforzándose por cumplir un llamado que Dios en su misericordia tiene para nosotros. amén. Así es. Eh, Como usted dice, cuando tienes el llamado, cuando sientes que realmente es de parte de Dios,
Dios no te va a dejar hasta que cumpla ese propósito en ti. Para usted fue difícil, ahora sí, estudió en instituto, salió, estuvo un momento sirviendo en Monte todavía. Cuando le dicen, ¿sabes qué? Tal vez te vas a ir a pastorear a Parral. Fue también difícil tomar esa decisión porque ya tenía una familia ya hecha, ya pues tanto Madaí y Ana pues, todavía estaban estudiando, creo, estaban en ese proceso también. Sí, ¿Cómo fue para y así él usted? también. Jaciel también, es verdad, ¿cómo fue para ustedes ese proceso bueno, vamos a sentar con mi familia a platicarlo, a ver qué dicen ellos, qué piensan? eh, ¿Nos vamos, no nos vamos? Sí, el llamado al pastorado yo lo recibí en el 2013, poco antes de terminar el Instituto Bíblico, Ok, porque yo sabía que quería servir a Dios, pero todavía no tenía exactamente en qué área. sí, Entonces, cuando Dios me confirma el llamado al pastorado, yo lo comento con el pastor Salomón y ya me dan orientaciones y me graduó del instituto más o menos en el mes de junio del 2013 y para el mes de finales de agosto me ofrecen venir a Parral a, a pastorear una iglesia que no tiene pastor. Quizás en mi ignorancia, en mi arrebato, Julio, yo no le pregunté, no lo comenté con mi familia, ok, no, yo nada más dije que sí. No sé, yo así lo dije, quizás pensé que en automático mi familia iba a decir que sí también, ya, ajá. entonces, pero no fue así. Mi esposa al enterarse me dice, oye, no, yo no me voy de aquí. Y, ¿cómo no? Pues si vamos a pastorear, me tienes que seguir o cómo, no, no, si quieres vete tú, yo no. Y ahí entramos Ok, en sí, claro. un conflicto porque eran unos días que me dieron para dar el sí o el no. Entonces, surgieron ahí varios detalles. Un día antes, en la noche, una noche antes de que yo les dijera a nuestra directiva en ese tiempo sí o no, esa noche Dios envió a la casa a un evangelista que no conocíamos, no lo conocíamos, por planes del Señor, llegó ahí a la casa, platicamos, y cuando se va a retirar de la casa, nos dice, ¿me dejan orar por ustedes? Sí. Y luego me dice, usted le pidió a Dios 3 cosas esta mañana. Sí. Dice Dios que se las concede. Y que vaya. Dijo, yo no sé a dónde, pero dice Dios que Uf, vaya, uf, que Él lo manda. ok. Y luego le dice a mi esposa, Dios le dice a usted, hermana, que no tenga miedo, que Dios va a proveer todo y que vaya a donde Él los manda. Fua. Entonces, esa fue, eso vino a romper con toda la idea que traía mi esposa y la negativa. Ujú, Y al siguiente día, que fue un viernes, ya hablo por teléfono con nuestro superintendente y le digo, sí nos vamos para Parral. Su esposa está de acuerdo, sí, ya todo. Y ya le platiqué lo mismo que les digo, con sí, unos pocos más de detalles sí, sí, y nos fuimos. Mis hijas no se fueron de momento porque estaban en la carrera estudiando, sí, cada una su carrera. Jaciel ya estaba casado y, y todavía duraron 2 años en Chihuahua antes de irse a Parral. Entonces, sí fue un poquito difícil entrar al pastorado, no porque yo no quisiera o tuviera dudas, sino por las circunstancias que se presentaron. Y sí. como pues tú decías al principio, Julio, yo no lo platiqué con la familia, yo nada más dije que sí, y ya después tuve que enfrentar este, esos obstáculos. Pero en el 2013, el 1 de septiembre, llegamos y fuimos consagrados en el Templo de Benecer de Parral como pastores. Y ya estamos por cumplir 10 años, por la gracia de Dios. Sí es. Qué Eh, impresionante, la verdad, hermano. Oye, y también me da risa porque a veces como si necesitamos ese tipo de acción o de palabra de parte de Dios que te manda algo así tan literal como algún hermano o algo así para dar el banderazo de que, ah, caray, sí es por ahí. Y a su Sí, vez, que pues, afortunadamente, pastor,
Dios siempre estuvo respaldando esos planes, porque si no, pues hubiera sido complicado. Y también tengo Sí. una pregunta más, hermano. ¿Cómo fue la recepción de parte de la congregación? Porque suelo escuchar historias por ahí escabrosas, sin decir ningún nombre, de algunas congregaciones que ya estaban armadas, hechas, y que de pronto cuando llega un nuevo pastor, pues es un poco más complicado. Complicado a veces. Sí, sí, porque ya está la costumbre, ya están habituados a un estilo de liderazgo. Entonces, siempre es bueno escuchar los consejos, ¿verdad? De los que ya tienen más tiempo que uno. Así es. A mí me sirvió mucho el consejo del pastor Salomón, en el sentido de que, aunque yo vengo como pastor, no haga cambios. La iglesia ha funcionado así y, y no debo de hacer cambios, sino trabajar, ganarme la confianza de la gente, escucharlos, atenderlos, servirles. Y me sirvió mucho esa orientación y es lo que hice. Nos dedicamos a trabajar, perdón, no cambiamos ni liderazgo ni nada del templo. Los proyectos que ya tenían contemplados, yo me uní a ellos, procuré hacer equipo y así empezamos a trabajar. Y eso creo que trajo confianza a los hermanos, nos recibieron muy bien y hemos estado trabajando, seguimos trabajando y agradecidos con el Señor porque podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Es sumamente importante, como mencionaba Javier, ese empuje, esa palabra, esa manifestación de Dios, porque de ahí nosotros nos agarramos en los momentos difíciles, los momentos complicados que hemos atravesado en el pastorado, los problemas que a veces nos quieren rebasar Sí. o echarnos para atrás. Siempre está en nuestra mente y en nuestro corazón el llamado de Dios. Tú me llamaste, Señor, tú me dijiste, tú me aclaraste, porque en el Instituto Bíblico Dios me aclaró a través de su palabra que Él me llamaba al pastorado. Y después de esa aclaración en la palabra, yo le pedí en oración y en ayuno que me confirmara si era eso, que me lo confirmara con alguien que no supiera nada. Y Dios me lo confirmó a través de un pastor allí en el Instituto Bíblico, me confirmó el llamado. Por lo menos de tres formas, Dios me confirmó que mi llamado era el pastorado. Y esas manifestaciones yo las traigo a mi mente en momentos de mucha dificultad. Y digo, no, pues si Dios aquí me tiene, Ajá. que sea Dios el que me sostenga hasta que Él Amén. quiera. Así es. Em, Hablando un poquito de cuando ya ustedes se van y que se quedan aquí, por ejemplo, Maí, Ana, Jaciel, ¿no fue complicado para ellas el irse para allá, el tal vez dejar pues, sus amistades aquí, dejar lo que conocen aquí para ir a un lugar nuevo, a un lugar que no conocen? Y aparte, pues como usted dice, pues no, a mí no me preguntaron nada, o sea, a mí, mis papás se fueron y ¿qué está pasando? Le comento eso porque para mí, como mis papás también pastorean fuera, también yo duré que año y medio todavía en Monte de los Olivos, porque para mí decían, es que ellos son pastores, ellos se fueron y se quieren ir, pues está bien, pero sí hubo un proceso que Dios trató conmigo y me dijo, no, es que tienes que ir a apoyarlos, o sea, tienes que ir para allá a apoyarlos. Y, y sí fue complicado, la verdad, para mí, entonces, y yo creo que también para ellos, porque ellos también, pues decir, bueno, vamos a dejar a Melissa que ya se fue a Guadalajara, pues Julio aquí en Chihuahua, pues, nosotros allá con la iglesia. Me supongo que a lo mejor fue algo similar, ¿no? También para Mariana, algo así. Sí, sí, yo creo que son conflictos en el corazón muy fuertes, la verdad. Ujú. Mi esposa y yo sentíamos una parte de nuestro corazón, este, no sé si sea la palabra que le dolía, el saber que estaban allá nuestras hijas, Claro. la preocupación. De hecho, al principio, yo creo, el primer año, si no es que más tiempo, cada semana, todos los lunes nos íbamos para Chihuahua Ok. para apoyarlas, mi esposa ayudarles con lo de la lavada de la ropa,
les comprábamos el mandado, pues ellas no tenían experiencia, nada de eso. Entonces yo hablé con el liderazgo de la iglesia y les pedí la oportunidad que nos dieran de visitar a nuestras hijas constantemente. Hubo ocasiones que en la noche ya acostados, por ejemplo, nos enterábamos de que de repente un circuito, ahí se fue la luz. Pues esa hora que sea, yo me activaba y bueno, le hablábamos a algún hermano que las igual ellas creo que también batallaron porque en atenderse, en cuestiones de alimentos, de la casa, los quehaceres, la escuela, las tareas, la iglesia también batallaron mucho, pero la verdad es que de varias de ellas escuchamos que aprendieron también mucho, aprendieron, quizás a la fuerza, es como cuando dicen que lo avientan a uno al rodeo, ¿verdad? Sin saber nada, y lo avientan y pues a defenderse como pueda. Y también Exacto. esa situación pasan a veces los hijos de los pastores, como menciona Julio, ¿verdad? Que enfrentan esa situación. Porque si se casan, bueno, pues ya es algo diferente. Sí, Pero claro. estaban solteras. Y sí fueron momentos de, de dificultad, digamos, y donde teníamos también que confiar mucho en Dios, saber que Dios nos cuidaba. Y ellas también madurar, quizás así rápido. Sí, más rápido. Sí, claro. No sé, bro, ¿algo más que quieras preguntar aquí? Bueno, a lo mejor mi pregunta va a romper un poquito con la narrativa de progresiva que llevamos. No Dale. sé, a mí me gustaría preguntarle cuál es su porción de la escritura favorita, así que usted diga que siempre la tiene presente. Hasta aquí. Gloria a Dios. De Venezuela. Amén, amén. ¿Tu hermano Julio? A todos nos toca enfrentar a retos diversos, ¿no? Y no se acaba, no se acaba. Uno de los retos que me tocó enfrentar y que disfruté mucho también es cuando decidí hacer la licenciatura Instituto de Superación Ministerial, porque el Instituto Bíblico es una grande bendición, pero me doy cuenta que hay más oportunidad de aprender. Y fue un reto muy grande porque era un mes estar internado. En ese caso, yo lo hice en Durango y pues dejar la familia, dejar la iglesia, centrarse en esos estudios una vez por año. Fue un reto muy grande, la intensidad de los estudios, la dinámica, ahora, las tareas que quedan. Fue un reto muy interesante, pero que disfruté mucho también y que solamente, de verdad, muchachos, de verdad, hermanos, solamente con la gracia de Dios se puede lograr. Si Dios me permitió estudiar los 4 años, 3 en presencial y 1 en línea por lo de la pandemia, Ajá. pero concluir esta parte de la preparación ministerial, que me ha servido de mucho, es una motivación. Y pues otro de los retos también, al poco tiempo, como al año de que llegué aquí, pues por diferentes circunstancias, suplí el cargo de presidente de la sección Jiménez aquí en la ciudad. Y Ok. después, en la actualidad, pues enfrento ahora otro desafío, que es el ser el presbítero de la región Parral para este bienio 2023-2025. Ya me tocó estar el año pasado en este cargo y pues son experiencias nuevas, son Claro. situaciones donde se requiere la gracia y la sabiduría de Dios para trabajar en equipo con nuestros líderes del distrito y con los pastores de la región. En la región Parral pues tenemos como unos 45 ministros, Ok. unas 18 congregaciones y
toca ahora ese reto para trabajar. Aparte de pues, la iglesia y la familia, ¿verdad? Es una bendición. Sí, claro, pero como usted dice, hasta ahí Dios lo ha llevado, lo ha ayudado y si le pone, todo eso es porque sabe de las capacidades que usted tiene y sabe que Dios lo va a respaldar con todo lo que usted haga, mientras Dios sea el centro de todo. Entonces, pues, pues ya para terminar, pastor, pues queríamos agradecerle muchísimo por la oportunidad que tuvimos para platicar con usted. La verdad que siempre el platicar con gente, en este caso con usted que tiene muchísima experiencia en esto, para nosotros es muy refrescante, la verdad, escuchar sus testimonios, escuchar cómo Dios lo ha usado de una manera increíble. La verdad me impresiona mucho. Para mí, como le digo, es muy refrescante escuchar cómo Dios usa la vida de las personas y cómo es que las personas se dejan usar por Dios. Es increíble. No sé, hermano, ¿tú algo más que quieras añadir? Igual, agradecer al pastor Rigo. Es una bendición tenerlo por acá. Y la verdad, no sé si se me notó en el episodio, gente de la comunidad ligera, díganme. Estaba muy nervioso, como que me impone el hermano Rigo. Sí, Pero claro, es una bendición, muy contento de que haya aceptado la invitación y estoy seguro que todos los que nos escuchan van a sacarle provecho claro a que todo sí. lo que compartió con nosotros aquí en esta ocasión, hermano. Muchísimas gracias. Yo les agradezco y me alegro mucho por la vida de ustedes. Conozco a sus papás, aparte de ellos, pues crecimos, hicimos vida de iglesia, de verdad, templo, momentos muy, muy bonitos que quedan en mi corazón. Y verlos a ustedes desarrollando el ministerio, la obra de Dios, interesándose como dijo el Señor Jesucristo en aquella ocasión que pues, lo dieron por perdido, ¿verdad? Que dijo, es necesario estar en los asuntos de mi Padre. Verlos a ustedes involucrados en los asuntos del Padre Celestial, en los asuntos que competen a la iglesia, al ministerio, a la proclamación de la palabra de Dios, para mí es algo también que me inspira, que me alienta y que le doy la gloria a Dios y que también estaré orando por ustedes, que Dios siga abriéndoles puertas, siga marcándoles el camino que quiere para ustedes. Son una generación muy especial que deben de dejar una huella, una marca en esta generación para que ustedes sirvan, ustedes den ese mensaje poderoso, ustedes den testimonio, ustedes vayan a la vanguardia y se dejen usar por el Señor a los desafíos que Dios les presente. Yo sé que van a tener esa sensación de temor, tal vez de duda. Así es la fe, así es la fe. Cuando ustedes estén convencidos que es algo de Dios, den el paso. No tienen tal vez las herramientas, todo lo que quisieran, pero si Dios ya les está llamando, ustedes díganle, sí, Señor, aquí estoy, doy el paso, lo hago, y el Señor va a estar con ustedes. Ustedes van a ver la gloria del Señor, la mano poderosa de Dios, cómo Él los respalda en las cosas que ustedes pensaban que cómo le voy a hacer. Es el Espíritu Santo el que les va a guiar siempre a toda justicia y a toda verdad. Así que yo les felicito, les agradezco y sigan haciendo esto, sigan haciendo esto. Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias por sus palabras, la verdad. Ahora somos más motivados aún más. Sí, claro. Eh, no, pues no sé, Javier, algo más que quieras añadir, sino ya para ir despidiéndonos del episodio. Vamos despidiéndonos. Ok, vamos despidiéndonos. Pues muchas gracias a la gente que estuvo escuchando. La verdad, este gran episodio, la verdad que fue de mucha bendición para nosotros. Yo sé que para ustedes también. Y si te gustó, comparte este episodio. Sabes que estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en las diferentes plataformas de podcast. Si te gusta, compártelo por ahí. También estamos en YouTube.
También búscanos ahí como Cristiano Ligero, dale like, compártelo a tus amigos también si te gustó el contenido. De nuevo, muchas gracias, Pastor, por estar con nosotros. Muchas gracias, gente, también por estar aquí con nosotros. Nos vemos a la próxima, hermano, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Saludos.